Un abrazo en Cristo para cada uno de ustedes con los buenos días. Bueno, ya casi hay que preparar el regalo de Navidad, pero mientras llega diciembre, terminemos primero con mayo. Y en 8 días preparémonos, hermano, porque el país tiene una justa electoral determinante, hermano. Esto es muy serio lo que estoy diciendo. No le voy a decir por quién vote, pero sí lo invito a votar en conciencia, hermano, a votar pensando en el futuro del país, a votar pensando qué país le vamos a dejar a estos jóvenes y a estos chiquitos. Y solamente hay 2 opciones. Y tenemos ejemplos alrededor que queremos para el país. Esto es muy serio, hermano. Hay que votar, hermano. Hay que tomar una decisión con responsabilidad cristiana, con criterio bíblico y con la guía del Espíritu Santo. Bueno, los chicos, los jóvenes, los pequeños, los adolescentes pueden ir a su lugar no de diversión, de comunión con el Espíritu Santo. Con los buenos días para las personas que nos están viendo. Vamos a enseñar esta mañana en virtud de lo que aparece en Romanos capítulo 2, allá en Romanos 2, bajo el título Dios es paciente. ¿Cómo es el título de la enseñanza hoy? Dios es paciente. Y de verdad, hermano, la paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de Dios. Solo Él puede tener tanta paciencia con nosotros. Esto en el contexto del desarrollo que estamos llevando a cabo del enfoque evangelístico con la enseñanza de Romanos, titulada De la desgracia a la gracia y salvación. Esta ya es la enseñanza número 18 y hasta ahora estamos empezando el capítulo 2. Y en este orden de ideas, permítame introducir el mensaje diciéndoles que la justicia desde el contexto humano es un espejismo. La justicia desde el contexto humano es un espejismo frente a lo que es la realidad del cielo. La justicia perfecta es la de Dios. Como seres humanos, con frecuencia exaltamos el amor y la bondad de Dios. Miren, no estoy diciendo, fíjense lo que estoy diciendo, no como creyentes, como seres humanos. Por lo regular, usted a donde vaya, siempre va a escuchar un común denominador. Dios es bueno, Dios es amor. Por lo regular uno escucha hacia la gente, ¿verdad? Pero así mismo, esa gente que suele decir que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es bueno, etcétera, etcétera, por lo regular esa gente no habla de la justicia de Dios, no dice que Dios es justo y que Dios es santo. Y lo más triste, porque que el mundo allá afuera diga que Dios es bueno, que Dios es amor, está bien, es la tradición. Que allá afuera se les olvide hablar que Dios es santo y justo, está bien, eso le enseñaron. Pero lo más triste es que al interior de la iglesia cristiana se sesgue o se olvide que Dios es santo y justo, eso sí es crítico. Ahí sí ya la situación es preocupante. Porque si un conglomerado de creyentes, como los evangélicos cristianos, pentecostales, cristocéntricos, bibliocéntricos, como somos nosotros,
no tenemos claro que Dios es santo y justo, estamos graves, hermano. Estamos graves, estamos mal. Pero sin embargo, como personas en el contexto natural, hablamos de justicia. Y hablamos de injusticia. Injusticia por este, queremos justicia por aquello, ¿verdad o no? No es justo, hermano, no es justo, no es justo. Es que es justo, es justo. Y así uno se atribuye la facultad de determinar qué es justo y qué es injusto, con una facilidad pasmosa. Pero desconocemos que el justo de los justos está en los cielos. Y desconocemos que los más injustos somos nosotros mismos. Es la naturaleza humana. En ese mismo sentido, también, entonces, nos es facilísimo juzgar, criticar y condenar. Ya lo habíamos visto en la enseñanza pasada, ¿verdad? Con qué facilidad que dirigimos el dedo hacia alguien. Con qué facilidad que decimos, calificamos y descalificamos. Pero también con qué facilidad nos justificamos a nosotros mismos. Difícilmente uno se descalifica. Perdemos la objetividad con nosotros mismos, cuando deberíamos ser los más severos con nosotros mismos para decirnos la verdad a nosotros mismos. Pero ¿saben qué es lo triste aquí también? Que somos los primeros en mentirnos, porque no reconocemos ni aceptamos nuestros errores. ¿De qué justicia estamos hablando? La justicia divina, la perfección del cielo, señala con claridad en la Escritura que Dios no está de acuerdo con esa supuesta superioridad moral que muchos de nosotros esgrimimos. Claramente la rechaza. ¿Por qué? Porque Dios exige perfección en la justicia, santidad, integridad, rectitud. O sea, Dios siempre nos va a llevar a evaluar primero, hablando en términos populares, en jerga popular, que nos revisemos que no tengamos rabo de paja. Y por lo regular, casi siempre no tiene rabo de paja, porque se debe mirar ante el espejo de la verdad, en integridad. Por eso, un segmento como el que estamos desarrollando de la Escritura, cuando miramos el capítulo 1, empezando el capítulo 2, por ejemplo, lo que leímos hoy de Samuel, es un diagnóstico bíblico de nuestra verdad. Es que es una radiografía, hermano. Y nos negamos a ver, a aceptar ese diagnóstico que la Escritura hace de esa verdad humana. Y ahí estamos nosotros. No nos podemos salir de una realidad, porque todavía estamos en este planeta Tierra y todavía tenemos los pies sobre la tierra. Pienso yo. Aunque a veces hay que hablar fuerte y declarar la palabra para que aterricemos, porque hay muchos que parecen que estuvieran gravitando en quién sabe en qué mundo, hermano. Y estoy hablándole a creyentes. Esto va a que el diagnóstico bíblico de la condición del hombre, de la verdad posicional del creyente, lo direcciona a entender que Dios tiene un propósito con todos nosotros. Y ese propósito de Dios está enmarcado en cumplamos la gran comisión. Pero si nosotros estamos desubicados, no entendemos que Dios es justo, santo, real, íntegro, perfecto, y que los imperfectos somos nosotros, ¿de qué gran comisión estamos hablando? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué tipo de evangelio estamos transmitiendo? Más aún, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? La
palabra nos enseña también lo que vamos a abordar, que Dios tiene un tribunal ineludible. No nos podemos excluir de la mirada divina. No nos podemos evadir de darle cuentas a Dios. No hay manera de excusarnos ante Dios. Enseñábamos hace 15 días. Y eso está perfectamente presentado en Romanos. Amén. El apóstol Pablo toca ese tema de una manera bien particular, acá en Romanos 2. Le voy a pedir el favor a mi esposa que leamos Romanos 2:4. Leámoslo del 1 al 4, por favor. Nos ponemos en pie, por favor, los que podamos estar en pie. Vamos a leer la palabra en Romanos 2, del 1 al 4. Y oramos, por favor. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Romanos 2, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Señor, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo una palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas, pero no solamente que sea revelada, ayúdanos a memorizarla, a guardarla y a ponerla por obra. Señor, te pedimos también que bendiga, Señor, al portador de tu mensaje, que pases un carbón encendido por sus labios. Lo colocamos detrás de la cruz, que él no hable de él personal, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sentémonos, por favor. La tradición, el costumbrismo, la religión, la religiosidad ha generado a través de los tiempos una trampa moral terrible que ha sido bien usada por el enemigo de la justicia. Hay un moralismo religioso contagioso en un amplio sector del cristianismo. Y cuando cito un amplio sector del cristianismo, debo hacer la claridad que en el contexto cristianismo hay cualquier cantidad de direccionamiento doctrinal. Está el catolicismo romano, está la iglesia ortodoxa, está la iglesia anglicana, está la iglesia evangélica o protestante, pero dentro de la iglesia protestante hay muchas ramas, etcétera. Hay cualquier cantidad de iglesias, entre comillas. Y todos profesan una confesión de fe, promulgan un modo de vivir de acuerdo a la escritura, pero no todos se caracterizan por haber nacido de nuevo. Un altísimo porcentaje. Y la clave de todo está en haber nacido de nuevo. Bien dijo Jesús a Nicodemo: ¿os es necesario nacer de nuevo? ¿Dijo o no dijo Jesús eso? Ojo, dijo Jesús, esto está en Mateo, en Juan 3, ¿os es necesario
nacer de nuevo. Y se lo dijo a una persona ilustre en el contexto teológico de la época. Si Jesús dice eso con claridad, quiere decir que nosotros debemos tener atención en eso que Dios demanda. O sea, es necesario nacer de nuevo. Porque es muy importante para entender lo que Pablo está señalando acá. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa religiosidad ha llevado a mucha gente a cometer el error de creer que están bien con Dios. Por ejemplo, el judío no está en el campo de las iglesias, de las religiones cristianas. El judaísmo no está allí. Pero creen en el mismo Dios que nosotros creemos, pero fíjense que ellos creen en ese Dios, pero ellos consideran que por ser judíos, descendencia de Abraham y ser circuncidados, van directo al cielo. No pecan y son perfectos. Y aún esperan al Mesías. Es el contexto general de la fe judía. Otros, hable con muchos allá afuera, Dios es bueno, Dios es amor, y van y añaden, y un Dios bueno y Dios de amor, ¿cómo va a mandar al infierno a los que Él creó, a sus hijos? Porque somos hijos de Dios. ¿Dicen o no dicen así? ¿Sí ven cuánta ignorancia hay de las escrituras, de la revelación de la palabra? Y creen que tienen un espacio en el cielo. Pablo, en el capítulo 2, empieza a desarrollar, hablando del justo juicio de Dios, una serie de estrategias literarias bien interesantes, porque él plantea unas preguntas que se llaman retóricas. Es una pregunta es una pregunta que se plantea conociendo ya la respuesta, pero se plantea con la intención de escuchar qué dice la otra persona, entendiendo que la persona sabe la verdad, pero que quiero saber qué piensa, ¿verdad? Y aquí Pablo le está hablando a una persona, a alguien que está frente a él, figurativo. Alguien que lo está contradiciendo figurativamente. Y le plantea, por ejemplo, le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Eres inexcusable, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Que no hay excusa. Y también dice, sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Y quiero hacer una observación con ese sabemos. No recuerdo si lo dije hace 15 días. Esa expresión sabemos desde el griego, que está ahí en el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esa expresión sabemos, me parece que eso no lo dije, es contundente porque desde el griego habla no de un saber intelectual, no de un conocimiento intelectual, habla de un saber profundo, revelado, práctico, real, que no tiene excusa para desconocer. O sea, Henry Martínez Moreno, él no me puede decir a mí que no se llama así y se apellida así. Él se llama Henry Martínez Moreno, casado con Blanca Zoraida López González. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Lo sabe él? Lo sabe, lo vive porque lo tiene dentro. Es una realidad absoluta. ¿Cómo lo va a negar? ¿Sí o no? De ese saber está hablando Pablo ahí del verso 2. Capítulo 2, verso 2. Es un saber que no da opción a la duda. Es un saber de una identidad absoluta. Por eso cuando él dice, sabemos más, dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, quiere decir que nosotros sabemos hoy como creyentes, porque le está hablando a la iglesia, sabemos hoy como creyentes que el juicio de Dios se enmarca en esta verdad que es su palabra. Y no podemos esperar nada diferente a lo que está registrado acá. Pero como hombres necios que somos, pretendemos
es establecer el juicio de Dios desde nuestra perspectiva, sacándolos de la palabra para nuestra conveniencia. Por eso decimos, o dice la gente, yo ya no estoy ahí, gracias a Dios. Por eso mucha gente dice, Dios es bueno, Dios es amor, ¿cómo va a mandar al infierno a alguien? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están entendiendo? Descalifican el juicio de Dios. Están descalificando la voluntad de Dios. Están diciendo una cosa diferente a lo que la palabra señala. Tan claro como lo que pasó en Edén, que está registrado en Génesis 3 del 1 al 6. ¿Me estoy explicando? Y debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso cuando dice el 4, o menospreciáis, ¿sí? ¿Cuándo viene? Bueno, el otro dice, piensas que escaparás del juicio de Dios, ahí en el verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire la pregunta, es una pregunta retórica, como dice, ¿qué se está queriendo? No voy a tomar a Henry como ejemplo, me da pena. Pensemos que está aquí el fulano. A ver, hermano, su merced piensa que es que usted se siente tan perfecto que se le va a escapar al Señor, hermano. ¿Usted cree, hermano, que se la da de bueno, Dios no lo ve, Dios no sabe nada de usted, se burló toda la gente y se va a burlar de Dios? ¿Usted cree eso? ¿Usted piensa eso? ¿Saben qué? Hay mucha gente que cree que sí. Eso es lo triste. Hay gente que cree que sí, que pueden burlarse de Dios. Y todas estas personas que encajan en esta posición tan necia, Pablo les dice, o menosprecié la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Atención. Mire un momento el verso 4. Inicialmente, si usted lee el verso 4, el verso 4 está direccionado en ese contexto que está presentando a alguien que no se ha arrepentido, ¿verdad? Dice, el Señor con toda su expresión de gracia te está guiando al arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. ¿Qué quiere decir? Necesitas arrepentirte, aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad o no? Pero a ver, Pablo le está escribiendo a una iglesia. Pablo no le está escribiendo al mundo, le está escribiendo a la iglesia que hay en Roma. Pablo le está escribiendo a supuestos creyentes. O sea, que Pablo sabe por revelación del cielo que muchos de los escuchas, muchos de los lectores, aunque asistan a la iglesia, aunque digan amén, canten aleluya, necesitan arrepentirse ni nacer de nuevo. Esto no es una lectura pasajera, hermano. Esto no son palabras menores, porque Pablo está planteando aquí algo increíblemente poderoso. O menospreciáis las riquezas de su benignidad. Voy a empezar por los 4 elementos que plantea Pablo aquí. Benignidad. La benignidad, la riqueza de la benignidad y la acumulación de la ira. Romanos 2:4, ahí está claro. O menospreciar la riqueza de su benignidad. Vamos a mirar lo que es benignidad. Empieza Pablo a decirle, vamos a hablar con el mismo fulano. O menosprecia, hermano, la benignidad de Dios. Y el fulano no sabe qué es benignidad. Suena bonito. Está confrontando la palabra, un autoengaño. Esa persona que se manifiesta así se está autoengañando. Tiene su mente velada. Tiene sus ojos tapados. Está ciego espiritualmente. Y la palabra debe obrar por el poder del Espíritu Santo para revelarle el Evangelio. ¿Me estoy explicando? Aunque venga a la iglesia y diga amén. Es una descripción muy sublime del carácter de Dios. Benignidad. Esa palabra benignidad
en el griego transmite la idea clarísima a una bondad activa. Una bondad activa. Dios es bueno, sí. Dios es bondadoso, sí, pero no deja de serlo. No, vamos a decir, Dios era bueno o fue bueno. No, Dios es bueno. Dios es bondadoso, Dios es benigno. Él tiene su bondad activa. Es dulce, es amorosa y está disponible. Amén. Es una excelencia santa y moral que Dios le manifiesta al hombre y deja en disposición del hombre la voluntad de tomarla o dejarla. Dios no le impone su benignidad a nadie, se dispone la benignidad para que la tome o la deje. Y está ahí presente. O sea, la benignidad no es solo un sentimiento de simpatía. Me caíste bien, muchacho. No. Es la bondad de Dios manifestada en acciones concretas de gracia, en donde se expresó la mayor manifestación de benignidad en la cruz del Calvario. En la obra del Espíritu Santo que presenta el Evangelio, porque atención, a ver, esto que les voy a decir, hermano, es, si se va a llevar algo, llévese esto, miren. No es solo la obra de la cruz, que ya es inmensamente grande. Es el hecho que el Evangelio nos haya sido predicado y el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. A ver si me estoy explicando. No solo la obra de la cruz, porque la obra de la cruz está ahí a disposición. El perdón está manifestado. Es que el Evangelio se nos reveló, se nos declaró, se nos manifestó el Evangelio, se nos presentó el Evangelio y la obra del Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y Jesucristo nos recogió y hoy somos sus hijos. Es esa la gracia de la benignidad de Dios que está despreciando a aquel necio. Santo Señor. Esa benignidad habla de acciones de gracia, ternura y provisión hacia personas que no lo merecen. Y nosotros no merecíamos el amor de Dios. No merecíamos la benignidad de Dios. Pero la gracia de Dios nos aceptó y nos hizo abrazar esa benignidad. Y aquí el Señor Pablo le está diciendo a aquel: estás despreciando la benignidad de Dios, te sientes tan bueno, tan santo, tan noble, que desprecias la mayor manifestación de amor del Dios de los cielos cuando te dice que te quiere salvar. ¿Te sientes mejor que Dios? Esa benignidad que Pablo habla ahí desde el griego transmite una idea, es el lado activo del amor de Dios hacia una humanidad caída. Es el amor activo de Dios en favor del caído. Esta persona que Pablo está citando ahí teóricamente y que está representando a cualquier persona que no ha nacido de nuevo y que se sienta en una silla, en una iglesia, ha escuchado el Evangelio, ha visto la gloria de Dios, sabe de la verdad transformadora de la palabra, pero aún se resiste a reconocer la benignidad de Dios. Le puede más su ego y su vanagloria. Tito 3, 4, 5 dice así, porque es coherente con lo que estamos hablando de la benignidad en 2:4 de Romanos. Tito 3, 4, 5 dice, mire, observe, escuche. Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, nuestro Salvador, atención, estoy leyendo bien, ¿verdad? En Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Se manifestó la benignidad de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, lo que Tito está planteando acá
está expresando, está demostrando que la benignidad de Dios es el motor de nuestra salvación. Lo que Pablo está señalando aquí en 2:4 Romanos es que esa benignidad nos guía, nos atrae, nos abraza, porque nos conduce al arrepentimiento. En un momento, gente, por favor. La benignidad de Dios, Dios está haciendo esto con el pecador. Mire, muchacho, venga, hermano, entiéndame, no tienes opción. Estás perdido en delitos y pecados. Tienes un puesto en el infierno, más aún, ¿sabes qué? Tienes una eternidad en el lago de fuego. Mírame a mí, fui a la cruz, me clavaron, tomé tu lugar. No seas tan soberbio, deja esa vanagloria, quítate esa ceguera que tienes. Cree, de verdad cree, que si no me miras a mí, vas a seguir perdido por la eternidad. Pero si me miras a mí, vas a ver la luz de la gracia y de la vida eterna. Y lo ha abrazado y le ha hablado con amor. Nos está invitando al arrepentimiento. O sea que ahí en ese momento no nos estamos arrepintiendo por terror. Estamos siendo conscientes de las consecuencias de la eternidad en el lago de fuego, pero nos estamos aferrando al amor de Dios que nos está sacando de allí. Esa benignidad que se está manifestando. ¿Estoy explicando? Una acción de esa naturaleza, hermano, quebranta a cualquiera. Un abrazo del Espíritu Santo, hablando de uno de la benignidad de Dios, quebranta a cualquiera, hermano. Pero saben que hay gente que todavía le puede más su orgullo humano, aunque por dentro saben que necesitan al Dios de la vida. La segunda palabra que señala aquí Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia o tolerancia, que el origen da para lo mismo. Paciencia. Reina Valera usa la palabra paciencia. Esa palabra paciencia se deriva desde el griego, la palabra griega que se usó para trasladar al español paciencia. Significa sostener, retener, suspender. Esa palabra paciencia, para ser más claros, describe en un contexto judicial una acción de tregua temporal. ¿Ya? No hay juicio por el momento, muchacho. Voy a tener paciencia. Debería fulminarte ya, pero no lo voy a hacer. Te amo tanto que aún no te voy a fulminar. Aún tienes opción. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, hermano. Dios perfectamente nos hubiera podido fulminar, hermano, pero ha sido benigno y paciente. O sea, Dios está dando una oportunidad, porque no está ejerciendo fulminantemente su justicia, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y el Señor ha sido paciente. Segunda de Pedro 3:9 dice así. Segunda de Pedro 3:9 dice esto. Estamos ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Pedro está diciendo aquí es impresionante. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, a ver, ¿no crees que Dios es paciente? Y contesta el otro, ¿pero qué? Me puedo arrepentir cuando tenga 90 años. ¿Y quién te asegura que vas a vivir 90? ¿Cuántos tienes hoy? 24. ¿Quién te asegura que mañana te vas a levantar bien?
¿Tú te sientes tan seguro que mañana te levantas bien? ¿Tú te atreves a retar a Dios de esa manera? ¿Crees que tienes la vida comprada hasta los 90 años? No seas iluso, no abuses de la paciencia de Dios. ¿Hemos visto cuadros de esos? Sí. ¿Qué necesidad tan impresionante? Lo que nos está diciendo aquí en lo que hemos leído de Juan, de Pedro 3.9, 2 Pedro 3.9, en coherencia con Romanos 2.4, nos está señalando esto, que Dios no juzga de inmediato al pecador, al rebelde, al contradictor, a quien se revela contra él. Dios le da una ventana de tiempo como oportunidad. Levante honestamente la mano aquel que escuchó el evangelio y tan pronto lo escuchó le dijo sí a Dios. Creo que ninguno. Yo creo que aquí todos levantamos la mano porque podemos decir, escuchamos el evangelio y nos tomamos nuestro tiempo para llegar a Cristo. Yo soy uno de esos. Y creo que todos estamos ahí, ¿verdad o no? Todos. Yo no llegué a Cristo la primera vez que me hablaron del evangelio. Yo le hice mis quites, cual torero. O yo me creía el pibe al derrame, driblaba, no. Llegó el momento en que, espérate, ya deja de ser tan necio. Ya deja de ser tan necio. Y se crea una ventana de tiempo por gracia divina. Paciencia del cielo. Y esa ventana de tiempo Dios la manifiesta para que la persona recapacite, reflexione y piense. Como decía mi mamá, póngase la mano en el considere y piénselo bien. ¿El lago de fuego o el cielo? ¿Satanás o Jesucristo? Piénselo bien. Y Dios es paciente, piénselo. Quien desprecia esta paciencia y en consecuencia la benignidad, está asumiendo erróneamente que Dios está ignorando su verdad, su condición y su pecado. Piensa que Dios, como Dios es bueno y como Dios es amor, no. Dios le está dando un tiempo para que cambie y opte por la salida correcta, pero no se va a librar del justo juicio de Dios. En otras palabras, no quieres reconocer y aceptar que Dios en Jesucristo tomó tus pecados y en Jesucristo cobró tu delito. ¿Te quieres burlar de eso? ¿Eres necio ante eso? Asume las consecuencias. Las consecuencias se llaman vida eterna, no, se llama muerte eterna en el lago de fuego. La tercera palabra que usa el apóstol Pablo acá. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad. Original la palabra en griego de espíritu largo o de respiración larga. Es la asombrosa capacidad de Dios para soportar la provocación prolongada y la obstinación humana sin estallar en justa indignación. Se lo voy a leer textualmente como lo tengo acá. Longanimidad. Escúcheme. Es la asombrosa capacidad de Dios para soportar la provocación prolongada y la obstinación humana sin estallar en justa indignación.
que provocamos al Señor, hermano. Y lo provocamos. Y no se quiere arrepentir, hermano. Aún no. Y todavía no. Todavía no. Que aún no lo he convencido. Yo no lo convenzo, hermano. Yo no necesito convencerlo. Le estoy diciendo la verdad. Pero ahora un poquito la mente y disponga el corazón. Destape los oídos y entienda. Todavía sigue necio este tipo, no quiere aceptar. La obstinación humana es indignante incluso. ¿Cómo provocan a Dios? Esa longanimidad de Dios es un espejo para nosotros como creyentes. Porque es la invitación que nos hace Dios a nosotros para que enfrentemos con esa longanimidad que Él ejerce, para que enfrentemos las circunstancias de adversidad y la ofensa. Dios aplica longanimidad ante la necedad del hombre, ¿verdad o no? Nosotros que aplicamos ante la provocación, el señalamiento, la ofensa, etcétera. Lo mismo. Es que no podemos al primero que nos diga algo salirle con los 4 evangelios, hermano. No. No podemos contestarle con una diatriba de razones violentas. No. Debemos actuar como Dios actúa con el hombre necio y con nosotros mismos. ¿Cómo? Pablo lo está diciendo aquí. ¿Cómo? Sencillamente con benignidad y paciencia. Cuando nos ofenden, no nos está ofendiendo la persona. El diablo nos pretende levantar a una persona. Entonces, ¿contra quién es nuestra guerra? ¿Contra la persona o contra el enemigo de la justicia? Y contra el enemigo de la justicia, nosotros sí nos levantamos, pero con el poder de la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, para que aprenda y entienda quién es quién. Ahí sí le podemos decir: diablo sucio y mentiroso, ¿no sabes quién soy yo? Pero debes andar en santidad, en integridad, en obediencia a la fe y a la verdad, para que ejerzas esa autoridad espiritual, para que te puedas levantar ante el diablo y diga: tú me miras a mí la suela del zapato, en el nombre de Jesús. Con los míos no te metes, con esta iglesia no te metes, con los congregados aquí no te metes, con nuestra congregación no te metes, con nuestra vida conyugal no te metes, con nuestro país no te metes. En la autoridad de Cristo, en el nombre del Señor. Pero debes tener esa autoridad, porque tú caminas íntegramente con el Señor. O si no, el diablo se va a levantar y te va a decir: yo sé quién es Dios, yo sé quién es Cristo, pero tú ¿quién eres? ¿De dónde saliste? Como le contesta, como Hechos relata: yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Testimonio, verdad, integridad en Cristo. Esto que dice Romanos 2:4, longanimidad, esa paciencia divina que se extiende, que debemos imitar en la adversidad y la ofensa. Uno es ante la ofensa y ante la adversidad. Cuando la situación se pone bien cuchi, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer pataletas de niños espiritualmente malcriados? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A él no, ¿por qué a mí? Madura. Algo está pasando en tu vida y hay un propósito de Dios con tu vida. Hay que asumir las cosas con madurez. Señor, ayúdame a pasar esta prueba, de tu mano voy, Señor. ¿Qué debo aprender en esta situación? Si hice algo mal, dime qué debo corregir y ayúdame a entender lo que debo asumir, Señor.
Por eso 1 Timoteo 1:16 dice, Pablo habla de él, mire, en 1 Timoteo 1:16. Mire lo que dice Pablo. Pablo le está contando a Timoteo de su propia experiencia lo siguiente. En 1 Timoteo 1:16. En 1 Timoteo 1:16 Pablo señala esto. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, o sea, longanimidad. Ahí la palabra clemencia en el original habla de longanimidad. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Testimonio para que otros crean para vida eterna. O sea, tu ejemplo conducirá a otros a la vida eterna. ¿No hay un amén? Tu ejemplo y testimonio conducirá a otros a vida eterna. Así brille vuestra luz delante de los hombres, dice Mateo 5:16. Amén. Entonces, en coherencia con Romanos 2:4, esto está diciendo que Dios puede soportar niveles extremos de hostilidad humana, porque Él es muy paciente. Esperando a que el corazón más duro ceda ante Él. ¿Qué pasó con Pablo? Con Saulo. Era duro ese corazón. Y bien duro. Y finalmente, ¿qué pasó? Cedió ante Él. Mire, y el caso de Saulo de Tarso es tan representativo, como todos sabemos, que el libro de Hechos lo registra 3 veces, la conversión de Pablo. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 de Hechos. Habla de la conversión de Pablo y él está refiriendo su testimonio en 3 momentos que necesitaba referir el testimonio. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor refiriéndose a Pablo. Pero Dios fue muy paciente con él. ¿Te has preguntado qué tan paciente ha sido o fue Dios contigo antes de que tú llegaras a Él? Conmigo tuvo 40 años de paciencia porque yo conocí a Cristo como Señor y Salvador a los 40. Ya de plano tuvo 40 años de gracia conmigo, esperándome. Y de allá para acá ha sido muy paciente conmigo porque el Señor me ha corregido una así brava, ¿no? Me ha dado juguete también, pero me ha amado. Cuando estamos hablando acá de paciencia, longanimidad, benignidad, paciencia y longanimidad, dice algo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios te guía al arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. No, pero ¿yo por qué? Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. A usted le consta, hermano, usted cuando me ha visto a mí por ahí robando, matando. No, de vez en cuando me tomo mis polas. De vez en cuando voy y juego tejo. Alguna vez le hice ojitos a una china ya, pero no, eso ya pasó. Yo soy bueno. Es más, yo hasta le llevo mercado a los pobres. Yo le regalo ropa a los necesitados. Es más, yo a veces voy allá a la cesta con Caracas y con Décima por allá y voy en mi carro y llevo desayunos los domingos a toda esa gente necesitada. Yo soy buena papa. ¿Qué va? Espérate, alto ahí, alto ahí. Arrepentimiento. Del griego metanoia. La palabra griega metanoia, de allí se toma la expresión arrepentimiento. No estamos hablando de remordimientos, estamos hablando de arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio mental, de actitud,
de decisión y obra. Es un cambio total de 180 grados. Arrepentimiento es que si yo estoy mirando para allá, entiendo que hacia allá no debo mirar y menos debo caminar hacia allá. Entonces el arrepentimiento es cambio mi chip, cambio lo que hay en mi mente y giro 180 grados. No es como muchos dicen que giras 360 grados. Si estoy mirando para allá y giro 360 grados, sigo mirando para allá. No, son 180 grados, porque si sigo para allá, no me arrepiento, voy hacia la muerte, voy hacia el estado eterno de muerte, y el Señor me dice, arrepiéntete para vida, y me giro 180 grados, y ahora camino hacia Cristo, que es la vida eterna. ¿Me están entendiendo? A eso es que el Señor le está diciendo a través de Pablo a este fulano, arrepiéntete para vida eterna. Porque cuando uno se arrepiente, está abrazando esa benignidad, esa paciencia y esa longanimidad del Dios de los cielos. Está aceptando el amor de Dios, está aceptando la paz del cielo y está aceptando que Jesucristo en la cruz del Calvario expidió un paz y salvo a tu favor. Ya no debes nada. Jesucristo ya escribió el paz y salvo, no debes nada. Pero este fulano no ha querido ir a la cruz del Calvario a recibir su paz y salvo. Necesitamos arrepentirnos, reconocer quién fue a la cruz y recibir nuestro paz y salvo para hacer efectivo lo que dice Romanos 8:1. No hay pues condenación, porque ese arrepentimiento hace que Jesucristo exprese y revele lo que Él hizo espiritualmente por nosotros. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, pisoteados por los cochinos pies del enemigo de la justicia, porque el enemigo de la justicia, Satanás, el diablo, tenía su inmundo pie sobre nuestro cuello y nos tenía inmovilizados y esclavizados. Nos llevó a un inmundo mercado de esclavos. Y en ese inmundo mercado de esclavos nos ofreció en venta pública. Pero Jesús vino en misericordia y no le importó quién estaba en ese grupo, sino sencillamente dijo, lo compro, pago por él. Y Jesús pagó por él y giró el cheque eterno de su sangre preciosa derramándose en la cruz. Giró su cheque eterno cuando se dejó clavar sus manos y sus pies en la cruz del Calvario. Giró su cheque eterno pagando por ti y por mí cuando se dejó clavar su costado. Giró su cheque eterno pagando por nosotros cuando aceptó esa corona de espinas y tanto vituperio, tanto maldición y los escupitazos que lo ofendían. Porque nos estaba viendo en ese mercado putrefacto de pecado. Y Él extendió ese cheque y dijo, mío es, lo compro, lo rescato. Pero no solamente se quedó con rescatarnos. No solamente hizo eso, sino que cuando nos rescató, estando nosotros muertos en delitos y pecados, oliendo a feo, descompuestos completamente por el pecado, Él no tuvo ningún miramiento y sencillamente nos abrazó, nos tomó en sus brazos y nos dijo, mío eres tú, eres mío, porque desde antes de la fundación del mundo te escogí, te formé, te hice, te creé, te establecí y soplé sobre ti mi aliento de vida y te he puesto para que seas rey y profeta en esta tierra en mi nombre. Aquí estás conmigo en este momento y nos lavó a cada uno con su sangre preciosa, con su agua de vida, con su palabra nos lavó. Nos secó y nos vistió con vestiduras de santidad.
nos vistió con las vestiduras de Él mismo y nos hizo parte de su casa, porque dijo: mío eres tú, eres mi hijo de ahora en adelante, eres mi hija de ahora en adelante, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y no será borrado jamás. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento, la connotación de entender el arrepentimiento. Con Dios no se juega. Y Pablo está planteando aquí esa situación. Él nos quiere guiar a ese arrepentimiento. A nosotros, con nosotros lo hizo. Recuerda aquel momento que dijiste sí. Después de tantos momentos que habías dicho no. Recuerda ese momento, porque tal vez fuiste muchas veces a una iglesia, a un grupo de hogar, a un grupo de oración, y le hiciste el quite al Señor. Hoy no, después vemos. Hoy no, más adelante. Hoy no, es que no sé. O como mi amigo Fernando hizo conmigo. Me llevó a varias iglesias este hombre. Este hombre no me predicó el evangelio como tal, me llevó a varias iglesias, como el Ayo. Me llevó a varias y me dijo: tranquilo, hermano, en alguna será. En alguna será. Fui hasta vigilias con él, pero yo no le había dicho sí al Señor. Pero algo dentro de mí me llevaba. Hoy entiendo que era la gracia, la misericordia, el favor, la benignidad del cielo. Porque yo estaba como este fulano, igual, yo era igual. Yo le decía quién era mi novia: a ese lugar solo entro cuando nos casemos. Yo me burlaba del Dios de los cielos. Yo me creía comunista, socialista. Yo defendía a Fidel Castro, a Daniel Ortega, y me iba a ir para Nicaragua a enfilarme en las filas sandinistas para combatir por la revolución. Yo estuve a punto de irme a un grupo guerrillero aquí en Colombia. Incluso hice papeles y aprendí ruso para irme a la Unión Soviética a estudiar en la Patricio Lumumba. Esa era mi mentalidad. Yo votaba por todo lo que era comunismo en Colombia. Así votaba cuando era joven. Participaba de todas las acciones en los paros cívicos, todo. Ese era yo. Pero un día entendí la misericordia de Dios. Yo estaba como este fulano, burlándome de Dios, diciéndole no al Señor, con todas las evidencias adelante, pero no las quería reconocer. Como muchos están aún sentados en las mismas iglesias, no quieren reconocer y aceptar con las evidencias expuestas. Pero este hombre a mí me está representando, porque yo estaba como él. Y el Espíritu Santo me decía y me decía y me decía: no seas necio, no seas necio, no seas necio, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Mira la benignidad, mira la paciencia, mira la longanimidad del cielo. Y una noche, 23 de noviembre del año 2000, yo me acuerdo tanto que yo estaba allá cerca de la salida, porque me pensaba salir antes de que finalizara el servicio. Yo estaba sentado en una silla allá, mi amigo estaba al pie mío, y de pronto empecé a caminar cuando hicieron el llamado. Yo me acuerdo cuando caminé ese altar. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me condujo. Yo me acuerdo, lo recuerdo. Lo recuerdo en este momento cuando llegué a ese altar. Lo recuerdo cuando levanté mis manos al cielo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y le dije sí a mi Señor. Lo recuerdo, lo recuerdo. Sentí el abrazo del Padre. Sentí el abrazo de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Entendí que había un Dios de gracia, que verdaderamente había dado su vida por mí. A eso nos está invitando el Señor, que no despreciemos lo que Él hizo. Eso es lo que hay que transmitirle a aquella gente allá afuera, que no pierdan la oportunidad de nacer de nuevo y ser recibidos en las huestes celestiales como hijos de Dios, porque si no es ahora, no va a ser nunca. No va a ser nunca. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a perder o se van a perder. Yo recuerdo esa noche y recuerdo que yo caminaba, literalmente caminaba como si estuviera caminando sobre una nube. Yo no recuerdo haber sentido el piso. Yo pienso
que la mano poderosa del Señor me trasladó de esa silla en que estaba atrás como a 80 metros, 120 metros tal vez. Yo creo que la mano del Señor me trajo y me puso acá y me abrazó y me dijo, bienvenido, eres mío ahora. Y eso pasó con cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos que pase con cada una de las personas que escuchan el Evangelio. Y eso queremos que pase con cada uno de los que nos ve a nosotros viviendo el Evangelio. Pero Pablo dice y avanza. Porque Pablo pregunta, cuando dice, o menosprecias. Y cuando habla de menosprecio, está hablando de rechazo. Está hablando de quien mira hacia abajo con denuedo. Esa palabra menosprecio que está ahí en 2:4 de Romanos es de una persona altiva, soberbia, orgullosa, prepotente, que cree que no necesita nada y mira hacia abajo como quien dice, no te necesito. Esta persona le está diciendo al Cristo de la gloria, gracias, pero no te necesito. Imagínense el nivel de la necedad. Nosotros decimos popularmente, no le des patadas a la lonchera. Y aquí lo podemos aplicar literalmente, no le des patadas a la salvación, no desprecies el llamado a vida eterna. Es tratar con desdén, subestimar o mirar con arrogancia absoluta la oferta única para salvación. Oh Dios del cielo y de la tierra, solamente esa gracia nos lleva a entender esto. El Señor está presentando una única posibilidad y le está diciendo a la persona, ven. Pero miren la parte inicial y ahora me quiero devolver a la parte inicial del versículo. O menospreciáis la riqueza de su benignidad. O menospreciáis. Menospreciáis. Fíjese que Pablo empieza así esa descripción de riquezas. O menospreciáis las riquezas. Si a esta persona le dijera a alguien, venga, acompáñeme al banco. En el banco hay una cuenta de ahorros a su nombre. En el banco hay unos CDTs a su nombre. En el banco hay unas escrituras a su nombre. En el banco hay una riqueza a su nombre. Humanamente, ¿qué haría esta persona? Lo más seguro es que salga corriendo. Vamos, saco el carro y lo llevo. Aquí está hablando de la riqueza de la gracia divina. Las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, de su palabra, de su amor, de su afecto por nosotros. Por eso, a esta persona que está ahí tan necia, como a mí me pasó, y como a muchos les sucede, que están endurecidos de corazón y que muchas veces hasta sus conciencias se han cauterizado. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, 24, 26 dice así. 2 Timoteo 2, 24, 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que en mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí es cuando cobra poder la oración intercesora. En Hechos 16, hablando de Lidia, una mujer religiosa y que adoraba a Dios, dice la Escritura.
La escritura señala en Hechos 16 que el Señor abrió el corazón de Lidia para que escuchara lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Predicando el evangelio. Ahí es cuando necesitamos orar fervientemente por estas personas, para que escuchen el evangelio, para que sea el Dios de los cielos abriendo su corazón, quitando vendas, quitando obstáculos, y que reciban esa palabra, esa semilla viva, para que estos corazones no sean corazones, tierras en espinos y en pedregales, etcétera, etcétera, sino que sea un corazón cual tierra fértil, donde la semilla de vida se deposita y el Espíritu Santo obra para convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, y que venga salvación. A mí me pasó, como a ustedes les pasó a cada uno. Pero nos encontramos con estos cuadros. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer? Y los hijos no miran, ¿qué vas a hacer? ¿Puedo orar por ti? Sí. ¿Puedo llorarle al Señor por ti? Sí. ¿Puedo clamar y gemir? Sí. Pero la decisión es tuya. Esa decisión no la tomo yo. ¿Qué vas a hacer, varón? ¿O qué vas a hacer? Porque no se le está hablando ahí a una pareja o a una familia, se le está hablando a una persona, a un alma. ¿Qué vas a hacer? Porque ahora que conoces la verdad no tienes excusa. Ya conoces la verdad. Inexcusable eres ante Dios. Inexcusable. No nos burlemos de esa benignidad. No nos burlemos de esa paciencia. No nos burlemos de esa longanimidad. Reconozcamos que un día el Señor nos condujo a arrepentimiento y su gracia nos abrazó. Amén. Más claro, no canto un gallo. Esa misma porción de la palabra en una versión más moderna dice, Romanos 2, 4, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Ustedes nos escucharán hasta el cansancio. Hay que nacer de nuevo. Pero es que lleva 20 años asistiendo a la iglesia. Si no ha nacido de nuevo, se puede perder. Porque está creyendo mal. Dice en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo confío en que estas prédicas, estas enseñanzas que trae el pastor Daniel para su vida, lo confronten. Pero vamos a hacer esa oración por la cual siempre tenemos que guiar a otros, como si hoy la estuviéramos haciendo por primera vez. Quiero que me acompañen y repitan después de mí. Señor Jesucristo, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname si he sido necio. Hoy te pido que me perdones, me laves con tu sangre preciosa y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Padre,
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque me has hecho tu hijo, tu hija. Ayúdame a caminar, Señor, a seguir tus pasos, pero ayúdame a hablar y llevar tu palabra a otros. Que mi luz alumbre delante de otros y te glorifiquen a ti, Padre Celestial. Toda la gloria y la honra es para ti. Amén y amén.